Muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Code Time, episodio número 82 de numeración humana y número 81 de numeración computacional. Sean bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto de un punto de vista más humano. Y hoy no toca resumido porque hoy no es Script Time, hoy es el tema extenso, verborrágico y alguna otra palabra o adjetivo que se le ocurra. Así que bien, con esto damos principio a un nuevo episodio de Code Time, otro lunes más, con mucho gusto esta noche acá transmitiendo. O mañana, depende de dónde me escuchen, tarde, dependiendo del momento que estén escuchando, acomoden el saludo. Así que bien, ya considerando el saludo, muchas gracias a los que escuchan el podcast en vivo y en diferido. Al que no sepa que tenemos una posibilidad de hacerlo en vivo, les aviso, por Spreaker estamos transmitiendo en vivo, tenemos un chat muy bonito en el cual ustedes pueden hacer sus preguntas, cuestionamientos, filosofar y todas esas cuestiones que a la gente le encanta. Sí, porque todo en un día nos levantamos con ganas de filosofar. Cosas normales que suceden, ¿no? Ya fuera de broma, saludamos a los que se hacen presente en el chat esta noche. Saludamos a Jesús Martínez, que saluda con un comentario un tanto peculiar. Dice, número 1, señores, sí, soy el número 1 en llegar. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y un gustazo verte acá en el chat y espero que guste el episodio de hoy. Saludamos a Friki Guru, dice, aquí estamos, saludos chicos. Hola Friki, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un abrazo grande, che. Y a Héctor David Rodríguez, dice, hola gente, hola Héctor, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y como siempre se dice, a sentarse, disfrutar del programa, si es posible, y si no, a trabajar lo que haya que hacer, pero disfrutar del programa, esa es la idea. Y si salimos aprendiendo algo, ya estamos haciendo una fiesta impresionante. Saludamos acá a Marcos B. Espinosa, que dice, saludos, seguimos con los errores. Por hoy creo que ya cerramos los errores, hoy es el último y ya me toca preparar otra cosa. Ando como corto de tiempo para buscar temas y eso. Tengo un par de temas ahí, pero tengo que buscarlos y armarlos un poquito, por lo menos leer para aparentar conocimiento al menos. No, ahí para poder hablar por lo menos con fluidez y sentirse cómodo en el tema, prefiero informar un poco, lo cual implica tiempo y últimamente lo que menos me están dando. Aún así, hoy vemos este tema y si les interesa algún tema, vuelvo a recordar, vale sugerencia. A ver, acá decimos... Jesús Martínez dice, no gente, no se dejen engañar, no hay ningún en vivo, es una trampa para entrar al subconsciente de David. Ay, qué mala onda o qué buena onda, no sé. Acá tenemos a Franber Preña Montalvo, hace un montón que no te veo, che, por acá. Dice, noches buenas mi gente. Hola Franber, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y tiempo sin verte. Dice, si este show es transmitido por bot hasta que ya somos bot. Sí, esa cuestión rara de que es el servicio de Facebook con inteligencia artificial que transmite su propio podcast y a su vez el chat son otros bots. A ver qué hay. Bien, se están saludando y la verdad un gusto estar con esto. Y bueno, vamos a recapitular un poco lo que vimos en el episodio anterior sin ser tan extensos. Hasta ahora estuvimos viendo algunos errores, como no seguir algunas convenciones, que fue la primera parte de los errores más comunes de los principiantes. Sé que pueden parecer redundantes y pesados o aburridos. Sorprendería saber cuántos caen en estos errores incluso después de cierto tiempo dentro del área. La verdad que sorprende bastante. A ver, Framber dice... Estaba crucificado, ya salí de la cueva. Qué bueno, che. Qué bueno que te hayan dejado salir. Por Dios. Y en el episodio anterior estuvimos hablando sobre funciones extremadamente largas. Que esto puede ser trivial o sonar trivial de cuál es el efecto de una función larga y es decir que no lo es. De hecho, muchas veces una función larga o no adecuada suele llevar a complicar, como ya dijimos, el detectar errores, a ser difícil de interpretar ya de por sí, lo cual interpretar errores es otra historia. Describirla suele ser complejo y ¿cómo podría decirlo? El reuso o el volver a utilizar esa función suele ser más complicado porque tiene muchos comportamientos. En cambio, si tenemos funciones más pequeñas, tenemos la posibilidad de repetir cierto código sin tener que volver a escribirlo, simplemente siendo un llamado a función. La idea de la función es brindar una cierta modularidad y en base a esa modularidad poder aprovechar y reutilizar. Sí, la programación en buena medida con un poco de inteligencia es vagancia, ya que se caracteriza por utilizar lo menos posible para hacer lo más posible. A ver, acá dice Damián, saludos. Hola Damián, espero que estés muy bien. Y el propietario del podcast La Barra, donde entran dos, pagan tres y ahora tienen la promo 1000 por uno. Sí, cada vez que empezamos un podcast tiene una promo más grande.
Sigue teniendo la 3x1 y la 2x1, pero hoy venimos con la 1000x1 solamente por hoy, la cual permite que 1000 personas paguen, incluso más si ustedes quieren, pero los beneficios son diferentes, y entre solamente usted. Con esto ya le damos la salida por helicóptero regalada. Ya se lo merece la que se le van a dar más si llega a salir por la entrada principal. Pero ya fuera de broma, época de la Barrabel, donde se habla de tecnología desde un punto de vista un poco más relajado, serio, pero relajado. Así se nos hace el día más ameno y la verdad que uno se la pasa muy bien. Hola, Mian, ¿cómo estás? Y acá dice, ya llegó el mejor narrador de peleas de box. Qué grande, Mian. Ah. Y bueno, ¿con qué error vamos a comenzar hoy? Y tratar de contemplar otros errores de programación, no como hicimos los dos episodios anteriores, que la verborragia me llevó a, bueno, abarcar un tema por episodio. En principio quiero tratar sobre la escritura del código sin un plan. Esto que, ya les digo, muchas cosas pueden sonar triviales, pero sorprendería saber cuántos lo cometen a estos errores, aún así sabiéndolos o conociéndolos. Acá vemos a Damián siendo modesto. La mejor pelea que jamás escuché. Pásense por el podcast de la barra y escúchenlo. Vale la pena. Por Dios. Qué lindo. Eso es lo lindo, amigo, reírse y pasarlo bien. A quien no le guste el formato, lo siento, no pienso cambiarlo. Así que bien. ¿Cuál es el problema de escribir código sin un plan o la escritura sin un plan previo? Este es un error bastante frecuente en los principiantes y no tan principiantes, lamentablemente. Este sí se suele repetir bastante. Junto con el de función extremadamente larga, este es bastante pesadito. ¿Y en qué consiste? Bueno, tal como su nombre lo indica, es comenzar a escribir código para un proyecto, para un trabajo, para resolver un problema, sin tener en consideración todos los casos a contemplar, sin planificar absolutamente nada y decir, bueno, yo voy a empezar a escribir código y después veremos. Suele ser el comportamiento de la persona que realiza esto. Le pico, corre, corre, corre. Gracias, cabrón. Al que no le guste, que le den por... por C, sí, sí. Que le den el lenguaje de programación C. Que le hagan un malloc. Ryokuta. Y como solemos decir como se suele decir en la barra, por lo menos al que no le gusta, lo siento. No, esto no es tan explícito, no pienso irme mucho más allá, pero váyase a algún lugar desagradable. Básicamente. O viva una eternidad llena de punteros y complicaciones. También es otra forma de tortura. O programando en Assembler. Es una buena tortura. No es malo, pero eh, suele hacer doler la cabeza el realizar esas acciones. Ahora bien, ya teniendo esto y luego de esa verborragia innecesaria, ¿qué es lo que debería hacer una persona a la hora de comenzar a escribir código o antes de empezar a escribir código? ¿Cuál es el proceso que hay que llevar para escribir un programa y resolver un problema? En principio, lo fundamental, hay que saber qué problema hay que resolver. Para esto existe la especificación. Existen muchas formas de especificación, especificaciones que son mucho más profundas, que requieren un paso bastante formal dentro del punto de vista de la lógica y matemática, generalmente más de la lógica y distintas teorías como teoría de conjuntos, grafos y cosas así. Son distintas metodologías. Hay otras metodologías un poco más liberales, si lo queremos ver así, o más simples, débiles también le podemos decir, que son un poco más generalistas y que consiste básicamente en saber qué problema hay que resolver y nada más. Esto suele venir junto con el requerimiento de un cliente que lamentablemente en la mayoría de los casos no es tan adecuado como uno quisiera. El cliente no suele ser tan específico de decir yo quiero esto y generalmente el cliente, en este caso vale la frase, no sabe lo que quiere. La mayoría de los casos dice quiero un sitio web. ¿Y cómo quiere el sitio web? Quiero el sitio web. Bien, no es muy descriptivo. Hay clientes que no son así, por suerte, pocos son. La mayoría de los casos, lo que requiere el cliente en realidad no es exactamente lo que quiere o directamente no es lo suficientemente claro como para que se pueda hacer algo y hay que empezar a hacer suposiciones, a armar cuestiones. Hay distintas estrategias para evitar que uno comience el trabajo, lo avance demasiado y que el cliente finalmente diga, ¿sabes qué? No lo quiero así, lo cual suele ser una patada bastante grande. Pero lo importante es tener en cuenta
qué es lo que realmente quiere el cliente o si el cliente es uno mismo, especificarlo en el sentido de decir, explicitar directamente qué es lo que uno quiere, qué es lo que se requiere, cuáles son las misiones del programa, cuál es el problema, cuál es la magnitud del problema y entenderlo en profundidad. No vale decir, bueno, hay que ordenar una lista, pero el ordenar una lista es una descripción muy vaga. Otra diferencia sería, hay que ordenar una lista bajo el criterio de menor a mayor, por decirlo así. O hay que ordenar la lista en orden inverso, hay que ordenar ascendente, descendente, hay que ordenarla en base, por ejemplo, en vez de la comparación normal, porque uno podría decir, bueno, yo tengo una lista de números, ¿cómo ordenamos los números? Bueno, quiero que hagas un algoritmo de ordenamiento. Bien, ¿con qué método de comparación? ¿O con qué eficiencia? Porque hay veces que se prefiere eficiencia y hay veces que se prefiere que funcione. La eficiencia la podemos sacrificar un poco. Ahora voy a dar un excelente ejemplo de eso. A ver, dice, tortura es traducir código de un lenguaje a otro. Y dependiendo qué lenguaje es literalmente una tortura eso. Acá dice Friki, Prolog. No, es una tortura, déjate hinchar. No, Prolog no. Solamente lo tuve que tocar una vez esa cosa y no lo quiero volver a tocar en mi vida. No es tan malo, pero tampoco es hermoso ni nada que se le acerque. Mi experiencia con Prolog no es buena. Prefiero otro lenguaje como Erlang. Miércoles, que Erlang al principio no me gustó, después se le agarra el gustito. Incluso puedo decir que a veces que Assembler no es tan feo. De última, si quieren torturar a alguien, denle un programa en C o algún lenguaje de programación peor si es orientado a objetos y que lo compile el Assembler manualmente, es decir, escribiéndolo. Ay, qué hermoso que es eso. Qué asco que debe ser hacer eso. Se puede, no es algo inhumano, no es algo agradable. Pero yo no puedo jugar los métodos de entretenimiento de nadie. Bien. Luego de la especificación, que ya dije, puede variar mucho la metodología, están quienes están a favor de hacer una especificación formal que pase por un proceso de demostración que la especificación es correcta, a una especificación bastante vaga la cual tenga en cuenta el problema a resolver y tenga los detalles necesarios para poder entender el problema y a partir de ahí establecer una resolución. Lo mejor sería establecer una resolución previa, que no sería un pseudocódigo, sino un planteo del problema, en lo cual la programación entra bastante, en el sentido de que programar no es código, programar es pensar, con lo cual es importante tener en cuenta que hay que entender el problema, plantear el problema y después traducirlo a código es otra cosa. Acá parece que Friki algo le causó gracia. El sufrimiento ajeno puede producir placer aparentemente. La idea es que hay que tener el problema completo. Ahora bien, en esta contemplación de los distintos casos, algo muy importante a incluir son los casos límites. Cuando vamos a, por ejemplo, realizar un cálculo en los números enteros o los números del 1 al 10 para hacerlo más simple a la demostración, podríamos probar con los números intermedios. Ahora imaginemos números del 1 al 10 bastante simple de mostrar caso por caso. Imaginemos números del menos 110.000 hasta el 110.000. Es un rango de número bastante amplio. Son más de 20.000 números. Ahora dije menos 100, vamos a suponer menos 100.000 y 100.000 para hacerlo fácil. Son al menos 200.000. Serían 200.001 el rango cerrado. Y teniendo eso en cuenta, contemplar caso por caso es una locura. Entonces podemos realizar pruebas al estilo matemático, con lo cual consiste en tener un elemento primario o inicial, que ahí empezamos con el principio de buen orden, un montón de nociones matemáticas que no quiero profundizar, y luego por inducción, si hay alguna propiedad que se debe cumplir, probamos que se cumplen todas. Si la propiedad no se cumple, algo está mal. Ahora, si la propiedad se cumple, dependiendo de qué propiedad, no es garantía de que el programa está bien, pero si la propiedad no se cumple, sí, ya es garantizado de que el programa no va a andar bien. No es una doble implicancia, es una implicancia simple. Entonces, ¿por qué digo que es importante contemplar los casos límites? Por el hecho de que por alguna razón a los usuarios les encanta romper las cosas. En el sentido de que, bueno, si tenemos algo que puede trabajar con números del 1 al 10, el usuario tiene la mala costumbre de, bueno, vamos a probar con el menos 1, vamos a probar con el 0 o vamos a probar con el 15 a ver qué pasa. Cosa que uno como programador también dice, ¿qué pasaría? Si las cosas están bien hechas, el programa es a prueba de ese tipo de fallos y no le afectaría, a lo sumo reportaría un error diciendo, ese no es un número válido, vuelve a intentarlo. O destruye toda la información en la computadora si el programador es un poco rencoroso.
Sería bastante loco, pero que el programador diga, bueno, necesito permiso de administrador para ejecutar el programa, y si pones mal la contraseña 3 veces, borramos todo, no me importa nada, ya tenés los permisos, total. Hay que ser muy mal programador o mala persona para hacer eso. Pero como que se puede, se puede. Otra cuestión por la cual hay que contemplar los casos límites es que muchas veces los casos intermedios funcionan perfectamente. Pero si por ejemplo algo del 1 al 10 y le ponemos un 1, hay veces que la contemplación de casos no es exactamente a partir de eso, sino que los números intermedios, un caso límite y el otro caso límite. Entonces tenemos tres casos posibles, un intermedio, un límite o el otro. Con lo cual, el intermedio funciona bien, pero puede que algunos de los casos límites no. Y me ha pasado muchas veces que escribir un programa, más que nada para alguna que otra competencia de programación, el código anda perfecto, salvo en los casos límites. Y es molesto. En una competencia de programación no hay tiempo de especificar, no hay tiempo de hacer muchas cosas, con lo cual es requerido la cuestión de velocidad. Así que ahí es importante considerar los casos límites. Entonces lo que se hace es, bueno, probamos para el caso general. Funciona en general bien, vamos a fijarnos en los límites, qué es lo que pasa. Y muchas veces en el caso límite no se cumple. Por eso es importante. Y además que vuelvo a repetir, el usuario tiene una horrenda tendencia a querer romper todo. Que no significa que uno, como programador, no tenga también esa horrenda tendencia. Pero de última, se puede excusar diciendo, es mi programa, yo lo rompo. Ahora cuando lo hace un cliente, ya no es bonito. Acá dice Jesús Martín Mendoza, a fin de cuentas, parte de la esencia de la programación es la resolución de problemas. Y si no tienes problemas que resolver, pues sí, exacto. Sí, decir a McGregor. Ay, ah, qué hermoso comentario. ¿Por qué no se le pueden dar estrellas a los comentarios acá? Pero bueno, vuelvo al tema. El tema de contemplar los casos y todo eso es muy importante. Eso hay que hacerlo durante la especificación y un poco antes de escribir el código, de tener un cierto pseudocódigo, mínimo una idea de qué es lo que se va a hacer. Dice Frikiguro, sí, compadezco al que trabaja en testing, aunque llega un punto en que te sabes todos los errores del código de memoria. Y sí, el testing suele ser algo medio feo. Personalmente no es una de las prácticas que más me gusta. Hay métodos por ahí no tan eficientes a lo que es velocidad, pero sí garantizan ciertas cuestiones. Propiedades matemáticas las considero como algo fundamentales para poder hacer cierto tipo de demostraciones y ciertos invariantes que todo código debe cumplir, y es bueno demostrarlo. Obviamente, si uno no demuestra eso, no significa que el programa no anda. Un programa puede no ser testeado y funcionar. No hay ningún problema. El testing no garantiza la falta de errores. Los minimiza y si los encuentra, los muestra. Pero no dice el código no va a tener absolutamente ningún error. Se puede minimizar a un punto que el margen es mínimo. Pero es imposible hacer un código que jamás falle. Porque hay incluso casos que no se pueden contemplar. Pero sí se puede minimizar. El testing es una de las formas. Depende de qué tipo de testing se minimiza más o menos. Pero aún así, el que el testing arroje que no hay errores no significa que no existen errores. Los errores pueden seguir existiendo. Dice, compadezco, una corrección de texto, no pasa nada, un typo. No pasa nada. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer con esta especificación? Bueno, hay que comenzar con el diseño del programa. Básicamente es decir cómo va a funcionar el bendito programa. El diseñarlo es justamente eso. Diseñar no tiene nada que ver con interfaz. Sé que diseño, interfaz gráfica, dibujitos, iconitos pueden parecer que tienen algo que ver, que de hecho depende de la acepción que le demos, es así. Pero en la acepción de la programación no es así. El diseño va más que nada más al estilo de la arquitectura, no tanto al estilo artístico. En este sentido estamos hablando de que diseñar un programa es básicamente establecer cómo va a funcionar. Dentro de esto se va a decir, por ejemplo, la lógica del programa, que a pesar de que la lógica suena como, bueno, vamos a utilizar booleanos y eso, no, la lógica es otra forma de decir su funcionamiento. Por decirlo así, una calculadora tiene una interfaz gráfica, pero internamente tiene una lógica, que tampoco tiene nada que ver con el circuiterío, sino que es la forma en que va a funcionar. Estas cosas van todo en conjunto. Dice Frikiguru, prefiero trabajar en frontend que de testing. Y sí. Sí, he de estar de acuerdo con esa postura. Hay incluso ciertos trabajos que son más entretenidos que otros son más dolorosos. Luego de diseñar la lógica, es decir, el cómo va a funcionar, finalmente podemos decidir el cómo va a ser la interfaz gráfica.
es decir, el aspecto de la interfaz gráfica del usuario, o GUI, como lo quieran llamar, y el cómo va a interactuar esta interfaz gráfica con la lógica. ¿Qué es lo que nos permite esta forma de modelar? De que si nosotros cambiamos la interfaz gráfica, el modelo probablemente siga funcionando, y esa es la idea. ¿Podemos crear una interfaz gráfica que esté totalmente condicionada a los datos? Sí. ¿Podemos crear datos que estén totalmente condicionados a la interfaz gráfica? También. Esto último no es recomendable para nada. ¿Por qué? Porque si hacemos un cambio de interfaz gráfica, probablemente tengamos que cambiar todo el modelo. Y vaya a decirle al cliente, si usted no es muy bueno trabajando, ¿sabe qué? Vamos a reiniciar todos los datos de su cuenta porque queremos agregar un botoncito nuevo. ¿Le parece? Y el cliente claramente va a decir que no. Hoy en día los clientes son demasiado exigentes, por lo menos en cuanto a desarrollo de aplicaciones, al punto de que por haber pagado $1, lo cual entiendo que el dinero vale, se llevan a los extremos de que un pequeño bug puede implicar esta aplicación es la peor cosa que probé en mi vida. Eso se denota un poco como falta de memoria, porque para que eso sea lo peor que experimentaste en tu vida, Dios mío, qué vida monótona. No soy nadie para jugar eso, pero si lo peor que te pasó en tu vida es un pequeño error en una aplicación, tu vida no pasaron muchas cosas. Hay muchas cosas peores definitivamente. Entonces hay que tener esas consideraciones. Lo bueno es que el cliente no se enfrente tanto a los problemas. Y tenemos el doble problema. Un programador puede que no sea lo suficientemente bueno y el cliente es demasiado exigente. Entonces como que tenemos las dos cosas malas y cuando las juntamos salen desastres muchas veces. Así es como muchas cosas fracasan. Por falta de paciencia. Después por falta de creatividad y otros factores de malas decisiones. Pero eso ya es aparte. A ver... Ay, acabo de leer un comentario que me está doliendo leer. A ver. No pasa nada, friki. Qué bueno que después lo escribiste yo tratando de traducirlo. A mí le fascina esta escritura. Es el amor para sus ojos. Sí, mira, si eso es el amor, no quiero saber lo que es el odio. Qué asco. Igual, el que invente un traductor de eso a español se gana un premio. Acaba de crear una máquina que es capaz de interpretar el lenguaje natural y más allá. Ya, eso probablemente Google se lo quiera venir a comprar antes. Dice Damián, yo prefiero ser stripper como que hasta ahora vivo en mi apariencia. Maldita pobreza. Sí. Hecho, dice Jesús. Dice, lo mejor de eso es vivir de tu hermoso y velludo. Me tiro como promoción de la barra. En la compra de 1500 entradas habrá stripper. Jesús, te lo recomiendo. Si no querés un linchamiento, no lo hagas. Porque estoy seguro que alguien va a deducir que el comentario lo hizo alguien más y vas a ver que fuiste vos y se arma la podrida. Bueno, siguiendo con el tema que no estamos yendo. A ver, nos fundimos. Sí, básicamente eso es lo que va a pasar. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto luego de hacer todos estos pasos? La idea es que hay que decir, por ejemplo, cosas como si hay que acceder a la interfaz, al programa mediante una interfaz gráfica, mediante un navegador. Hay que decir cómo será la interfaz gráfica de usuario, de qué color, todas esas cuestiones son menores. Cómo el usuario va a navegar, por ejemplo, por una ventana, son cuestiones a tener en cuenta en cuanto a la interfaz gráfica. Luego de toda esta parte que ya a esta altura tendríamos que tener un producto medianamente funcional, y digo medianamente porque podría no estar funcionando, la idea es que sí, que funcione perfecto. Ya le digo, de dicho al hecho hay un largo trecho y en este caso de que se quiera que ande bien y que ande bien hay una distancia abismal. ¿Qué es lo que viene después de esto? El diseño del test. Y acá es donde los principiantes suelen sorprenderse a la hora de que les dicen que es mejor preparar el test al principio y no al final. ¿Por qué? Hay un factor, no me acuerdo el nombre con el cual uno de los profesores de la universidad lo describe. Este cuatrimestre tenemos una materia que es compiladores y como su nombre lo indica, lo que vamos a aprender a hacer es un compilador. Dios mío, va a ser un viaje divertidísimo. Pero nada, es bastante ameno por la forma en que se da la clase. Y justamente una de las cosas que dicen, hay que tratar de evitar el factor qué carajo, y recordemos que carajo no es una mala palabra, es simplemente la parte más alta de un barco. Vaya a la definición de la Real Academia y se va a encontrar con qué eso significa. Y el factor qué carajo significa, y lo estoy diciendo así porque en realidad la forma original tenía un insulto de por medio, como esto no es tan explícito, no lo voy a decir. Pero la idea es revisar el código y comprobar las cosas lo
tan regular como sea posible para evitar el factor ¿qué carajo está pasando acá? Es básicamente, o sea, en realidad imagínense varios insultos de por medio, pero preguntándose de qué rayos está haciendo el programa. ¿Por qué está reaccionando de esa manera? La idea es hacer un poco, asegurarse que eso funcione antes de continuar. Porque después de desarrollar un montón, es desagradable encontrarse con que, che, algo no está funcionando. Y ese es el problema de la suposición. Y ahí es donde volvemos al factor de, oh, voy a estar 10 horas arreglando un problema que si lo hubiese hecho paso por paso, no me hubiese tomado esas 10 horas, sino 5, y en esas 5 horas está incluida el desarrollo y depuración. Entonces, es algo a tener en cuenta. Acá, a ver, me va a tener... Disculpen la ignorancia, el programa de David, ¿de qué trata? Tecnología, juegos... Perdón, el de Damián, ahí está. Un cambalache, dice. Es un programa de... Iba a decir de programación, casi se me escapa cualquier cosa. Es un programa de noticias de tecnología, visto de un punto de vista más ameno. La idea es que vemos tecnología, nos reímos un rato, la pasamos bien. Puede que a muchos no les guste porque no es un formato CNN y extremadamente estricto, serio. Bueno, serio sí es, pero estricto, sublime y que parece que el que está hablando no tiene alma. Sino que es una forma al estilo, no sé si decirlo Code Time, porque en realidad Code Time vino un poco de la barra, así que más vale al revés la relación, pero es verlo relajado. Ver una noticia, comentarla, en el chat se opina, se van planteando distintas opiniones, decir cuál es la noticia que está en el momento y fin. Pasarlo bien. La idea es salir mejor de lo que se entró el programa. Más informado o menos informado no importa, pero salir mejor. Por lo menos eso es mi concepto. Ahí dice Damián, ¿qué tal si hacemos alguna que otra publicidad exhibiendo tu cuerpo hot? Avísame cuando hagas eso, Fran, pero Damián, yo voy a tener que hacer un viaje largo por mucho tiempo. Dice, ¿qué pasa acá? Es tu show, nosotros somos bots. Ay, qué... bien. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, volviendo al tema, la idea de hacer el testing al principio es evitar el factor sorpresa. Y esto suele sorprender a su vez a los principiantes, pero las pruebas hay que desarrollarlas justamente donde viene acá la especificación, en lo cual es ya las pruebas se preparan en base a propiedades que se van a tener que comprobar, es decir, invariantes. Básicamente, propiedades que no van a variar a lo largo del programa. Un invariante. Todo esto son distintas etapas y esto es lo que no hay que confundir con un lenguaje de programación. Nuevamente, sé que suena redundante, pero pareciera que cuando uno lo dice entra por una oreja y sale por la otra porque el caso que hacen es mínimo. Pero la programación no es código, de hecho aprendiendo un lenguaje de programación es uno de los primeros pasos y aún así no diría que es uno de los primeros, porque aún así existe el aprendizaje de la forma de pensar o aprender a pensar. Lo cual es más difícil que aprender un bendito lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es memorizarse una sintaxis o incluso tener el manual al lado y listo. Y ir viendo la semántica y ya está. Pero lo importante es entender cómo pensar, lo cual no es tan fácil. Ahora bien, ¿este es el único error que suelen cometer al principio? No. Voy a leer un comentario que me produce cierta gracia. Acá Framer se está desgarrando de la risa. Maldito perverso, contratado. Que ay, no, en serio, si haces esa cosa de la foto, Damián, avísame que tengo que irme de viaje a la India de nuevo o algún lugar así. Un lugar muy lejos. De lo posible, lo más cercano a la antípoda de donde estoy actualmente. Ahora bien, ¿cuáles otros los errores? Bueno, tener variables globales. ¿Y es malo tener variables globales? No por el hecho de que sean variables globales. Que sea una variable global no significa de que sea malo. Ese fatal error volcando de memoria reiniciar el... un pantallazo azul. Kernel panic. Ah, Dios mío. Aquí no sabe de qué estoy hablando. Esto probablemente sea producto de mi subconsciente totalmente no en muy buen estado. Pero por las dudas trate de pasarse por Spreaker y ver quizás exista un chat o solamente sea parte de mi imaginación. Donde justamente la gente participa de la locura. Es hermoso. O los bots, como lo quieren llamar. Bots, amigos imaginarios, gente. Ya confunde de tantas veces que cambiaron su denominación. Ahora bien, vamos a aclarar que es una variable global. Una variable global, como su nombre lo indica, es una variable que es accesible desde cualquier parte del código.
Por ejemplo, nosotros podríamos tener distintas funciones, siempre, o en la mayoría de los lenguajes suele haber una función main, la cual es la primera función que vamos a llamar. Entonces, llamamos lo que hay en main. En main podemos declarar variables, que recordemos que las variables que se definen dentro de una función tienen ese alcance o ese scope, es decir, restringido a la función. Fuera de la función, esa variable no existe. Ahora, en cambio, una variable global no depende de que esté dentro de una función, sino que está definido y cualquiera puede accederlo. ¿Es malo esto? Sí y no, y hay que tener cuidado en realidad. Depende cómo la utilicemos. Es normal para los principiantes, por ejemplo, abusar del concepto de variable global, en lo cual en algunos de los casos, por ejemplo, para cierto tipo de constantes, es bastante bueno. Pero recordemos que una constante ya suele tener valor porque no cambia. Hay ciertos lenguajes que no permiten la noción de constante como tal, entonces son variables. Es decir, que si a alguien se le cante hacer una modificación, las cosas pueden salir muy mal. Al punto de que si ustedes en Python 2 ponen false es igual a true, esa es la mejor línea de código que pueden insertar en cualquier programa de Python largo para hacer sufrir a alguien. Si es Python 2, obviamente. Python 3 creo que lo parchó eso. Déjenme comprobarlo. Terminar. Vamos a hacer una prueba en vivo. Python 3. False es igual a true. No, error, no me lo permite. Y vamos a fijarnos en Python. Si esta versión, la que tengo hasta ahora por lo menos, false es igual a true. Sí, lo permitió. If false, puntos, print, hola. A ver, vamos a probar. ¿Sí? If false me imprimió el hola. En Python 2 tiene la posibilidad de sobreescribir el valor de, por ejemplo, false o de true. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ponemos, por ejemplo, false es igual a true, eso significa que a partir de ahora false va a ser igual a true. Lo cual implica que no importa la condición que pongamos en un if, se va a romper y siempre va a ser verdadera. Es hermoso. Esa línea la tienen que poner en algún lugar random que sepan que se va a ejecutar en un código, pero lo suficientemente escondido como para que no lo encuentre ese bendito programador, en especial si el archivito tiene más de 500 líneas, hermoso, o si depende de algún otro módulo, porque hay menos que menos lo va a encontrar. Y Dios mío, cómo se va a volver loco, porque así todo lo que sea falso ahora va a ser verdadero. Es un blanqueo impresionante y se rompe todo. Así que es a tener en cuenta. Dice los bots, da risa esa palabra. Bueno, David es una inteligencia artificial que hace podcast programado en Python. Para más información, decir que tu phone... Ok. Ok. Decirle al teléfono, ok David. No, si llego a aparecer en la pantalla por ustedes, pido disculpas por el trauma que les va a causar. Pero sí, el problema de las variables globales, por ejemplo, este es el caso de Python. En Python no sé si false es una variable global, creo que sí. Pero vemos el riesgo de que una variable global puede ser modificada, lo cual es muy peligroso. Hay ciertos casos en que es necesario que sea global porque todos tienen que acceder, pero hay que tener cuidado, incluso en ciertos casos se usa el patrón de diseño singleton, que consiste en tener una sola instancia, en lenguaje de programación orientado a objetos principalmente. El singleton significa que siempre va a existir una sola instancia de una clase, no más de una. Siempre se va a hacer referencia a la misma. El problema es que a veces que esto puede generar un par de problemas con las referencias internas, no se libera cierta información, se generan ciertos ciclos y el programa empieza a ocupar memoria que no debería estar siendo ocupada. Esto hay formas de solucionarlo, obviamente, pero la idea también es no cometer ese tipo de errores, no llegar al punto de que hayan ciclos, aunque puedan ser solucionados, eso no importa, pero tener una buena forma de escribir, que existan, esas soluciones no es una excusa a tener una mala forma de escribir. El problema que se encuentra cuando utilizamos variables globales es que hay cosas que no se esperan en dichas variables. Es decir, nosotros suponemos que en una variable global va a haber cierto tipo de valor, pero en realidad hay otro, que muchas veces, bajo el sistema de debugging extremadamente complejo que suele utilizar la gente, pone un print antes de la variable y se fija qué es lo que hay. Así de simple. O una buena forma es utilizar, por ejemplo, asserts o preconditions, que son para cerciorarse que una cierta condición se va a cumplir. Si la condición se cumple, el programa continúa, pero si la condición no se cumple, el programa se rompe. Es decir, compila siempre exitosamente, pero si en ejecución hay algo que no tendría que haber en esa variable, bueno, va a fallar. Y la idea es que nos va a reportar el fallo en dónde se produjo, justo en ese assert. Lo cual significa que esa condición que nosotros estamos evaluando no va a ser verdadera. Lo cual significa que algo antes de eso está andando mal. La idea es que el assert reporte el problema lo antes posible. Con lo cual hay que poner el assert en el lugar adecuado.
Dice Fortran. Y aquí los que no sabemos formatear una PC. Me siento muy ignorante ahora, pero hablemos de fotografía. Bien. Yo de fotografía estoy hasta las manos. No te preocupes tanto por el tema de formatear una computadora, no es tan relevante para la programación. Aún así, si sabes formatear e instalar una buena distro Linux, te lo recomiendo. Sé que hay programas como Photoshop que no están y hay sus alternativas libres. Sinceramente, no me gustan sus alternativas libres. Algunos dirán que eso es ser vendido o lo que sea. Personalmente, programas como los que brinda Adobe muchas veces me producen más satisfacción que los programas libres. Hay casos inversos. Audacity me parece un excelente programa siendo software libre. VLC me parece uno de los mejores reproductores que existen y es software libre. Aprovechemos el buen VLC y del Atom. Dios los bendiga. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que pueden tener una variable global? Por ejemplo, una variable global podría no estar inicializada porque el flujo de trabajo no llega hasta ese punto. Es decir, suponemos que la variable está inicializada y no lo está. Otro problema puede ser que se haya asignado mal un valor a la variable global. Puede ser que se haya asignado el valor correcto, pero luego algo inesperado lo cambió. Un comportamiento que no debería, por ejemplo, una función que tenga efectos laterales podría modificar esta variable global. Y ese es el peligro de los efectos laterales y la ventaja de la programación funcional, que prácticamente un lenguaje de programación funcional puro no permite efectos laterales, es decir, no permite modificar porque no tiene variables básicamente. Aún así tiene sus mecanismos como las mónadas para hacer todo ese truco sucio de utilizar eh, efectos laterales. No variables globales, sino efectos laterales. Se puede. Hay siempre algún truco sucio para hacerlo, porque si no, no podíamos interactuar con el programa porque no podíamos acceder desde el teclado. Y sería medio aburrido un programa que no pueda conectarse a internet, que no pueda acceder al teclado, que no pueda acceder a nada, que no pueda acceder a un archivo. Por un archivo, acceder a un archivo es un efecto lateral. Entonces, bueno, a tener en cuenta, pero tener demasiados efectos laterales puede no ser bueno. Por eso las variables se recomienda asignarlas una sola vez que no necesiten un cambio. Es lo que se recomienda. De ahí a que se respeta, hay veces que no se puede dependiendo del algoritmo, es otra historia. Otra de las cosas que hay que hacer es, por ejemplo, detectar una traza en la cual no se cumple cierta condición, o ejecutar una parte del programa para poder identificar un error, lo cual suele ser molesto. Una traza es básicamente hacer el seguimiento de pasos que tiene que seguir el programa, o ejecutar teóricamente el programa, podemos hacerlo en un papel, o comenzar a ejecutar el programa en el debugger y poner un breakpoint o un punto de parada para ver si hasta ese punto las variables tienen lo que deberían de tener, y cosas así. Pero es muy frustrante en sí ver que las variables globales sean culpables de largas horas de trabajo y de código que no funciona correctamente, porque una bendita variable global en un momento se le cantó por tener un valor diferente al que debía de tener y fue sobrescrito por algo más. O, peor aún, tiene basura, lo cual pasa. Basura se refiere a un valor inservible en la variable. Por ejemplo, en C, si nosotros definimos un entero y no le asignamos un valor, por defecto tiene basura. Depende del compilador, te lo permite compilar o no. GCC en este caso creo que lo permitía compilar. Y vos lo compilabas y te compilaba, pero siempre te decía que había un número rarísimo en una variable. Y vos la incrementabas y claro, vos estabas incrementando sobre basura. Lo primero que tienen que hacer es limpiar esa basura. Y limpiar esa basura implica sobreescribir todo o ingresar los datos, cuestión de que no quede ningún dato inválido. Básicamente. Y bueno, esos son los dos problemas. Me quedó uno que no hacer backup, eso veremos algún día. Quizás en un script time para hacerlo corto y hablar de otro tema para que no se aburran. Si les interesa algún tema, ya saben que pueden sugerirlo. Y bien, ya estamos llegando cerca del final del programa. A ver, voy a leer los comentarios. Se ríe acá Fran, me dice amén. Dice Friki, nada más fácil que programar en RPG. A ver, Jesús Martínez, la primera vez que formateé mi laptop en Windows, morí de miedo cuando me apareció que necesitaba un formato especial. Que es nada peor que volar las particiones sin saber nada. Peor, sobreescribir la tabla de particiones. O darle formateo lento en Windows XP o sistemas así. Format C, dice acá Damián. No sé por qué tenés esa tendencia a querer borrar todo, Damián. ¿Por qué? No borré, no formateé ese. Simplemente borrá System32. Con eso tu sistema va a correr mucho más ligero. Por la duda, si alguien no entendió el chiste, no lo haga. No lo haga. Bueno, hágalo en realidad, haga lo que se le cante a su computadora, pero se le va a borrar System32 y el sistema a partir de ahí no va a arrancar más. Dice, pero si aún me da miedo rotear un teléfono, pensalo de este punto. Una máquina, experimentarlo con una máquina virtual.
Con eso podés mandarte literalmente todas las macanas o todas las metidas de pata que quieras, que a lo sumo borrar la máquina virtual y acá no pasó nada. En el mejor de los casos, que suele ser casi siempre, aprendes a decir, bueno, por lo menos esto no lo tengo que volver a hacer. Pero acá dice también, ya lo hago tarde. Qué rápido que estoy escribiendo format C, che. Pero bueno, espero que hayan disfrutado del programa, que les haya sido ameno. La verdad que por lo menos para mí lo fue y se la pasa uno muy bien haciéndolo, se lo disfruta muchísimo. La risa o la esquizofrenia, una de las dos cosas, lo hacen pasar bastante bien. Con esto no ando queriendo burlarme de ninguna enfermedad ni nada por el estilo, sino simplemente una locura mía. Dejémoslo ahí. Acá dice Menticorn en máquina virtual. Exactamente. Instalar una máquina virtual, incluso tenés VirtualBox. Hay un bonito tutorial en bandai.com donde enseño cómo instalar VirtualBox en Mac. Si quieren que lo haga para otro sistema operativo, con mucho gusto también les enseño cómo instalarlo. Y así van a poder probar distintos sistemas operativos sin remordimiento de meter la pata. Obviamente, si tiene información importante, no la meta en la máquina virtual. Simplemente haga experimentos ahí. No saben lo divertido que es tratar de romper un sistema Windows y lo fácil que es. Ay, cuántas veces habré borrado archivos por archivo hasta que la máquina virtual dejó de funcionar. Es hermoso. Formato bajo nivel, es cierto. Eso suele ser un dolor de cabeza para la mayoría porque después la recuperación suele ser muy compleja, por no decir casi imposible. Aún así se considera que se puede recuperar luego de un formato bajo nivel. Se supone que creo que hay que sobreescribir 17 veces o algo por el estilo para que realmente se considere irrecuperable. Para eso existe el Partition Magic. ¡Qué tiempo! Aunque yo usaba el de Norton, que más que una vez copié el disco el disco original. ¡No! ¡Qué bueno eso, frikis! No, el buen Partition Magic, qué lindo. Deja que creo que todavía tengo un live CD con el Partition Magic. O el Norton Ghost. Pero bueno, ya saben que las redes sociales están al final. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, @DJordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Siempre lo digo por las dudas, pero están en la descripción del episodio. Recuerdo que tenemos también un curso para aprender a desarrollar aplicaciones para iOS 11. Sí, así que aproveche, tenemos un curso en Udemy, está en bandai.com la nota, también está la forma de acceder mediante el cupón, y si les interesa, en la descripción también del episodio está el enlace hacia la nota. También hoy a la mañana subimos, o al mediodía más bien, subimos el episodio de la calculadora binaria en Swift 3. Ya estamos cerca del fin de la calculadora binaria. Sí, lo hago lento porque no tengo mucho tiempo, lo siento. Pero la verdad que poco a poco va saliendo. Ya creo que para la semana que viene esa calculadora tendría que estar liquidada. O terminada, suena mejor así, ¿no? Aquí dice San Martín, excelente podcast David. Muy divertido, me gustó bastante. Ojalá se pase rápido la semana. No, che, pará que ya se me fue el año. No, que no se me pase más rápido la semana, no basta. Pero bueno, pásense por bandai.com y si les interesa escribir para bandai.com, estamos abiertos para que ustedes escriban. Si les interesa algún tema, para el podcast, para el canal de YouTube, para lo que sea, sugiéranlo. Tengo una pila de temas todavía, pero no tengo mucho tiempo. Aún así, me interesa saber qué tema les interesa. No se olviden de dejar reseñas en iTunes y por todos los lados que puedan compartir para hacer que este podcast llegue aún más lejos y hagamos que el mundo arda en caos y destrucción. Que el mundo sea feliz y aprenda programación. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.